Muy bien, seguimos en estos tutoriales de cómo crear una aplicación web con MVC 5, con ASP.NET y Visual Studio. Ya vimos cómo una pequeña introducción, cómo crear controladores, cómo crear vistas. Hicimos esto, que vimos también cómo pasar información del controlador hacia la vista por medio del objeto de ViewBack. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro modelos de datos. Para esto vamos a nuestra carpeta de modelo y vamos a dar en agregar clase, y ahora vamos a establecer el nombre de nuestra clase que será nuestro modelo. Estamos realizando una aplicación de películas, así que mi modelo de datos se llamará película. Esto nos crea una clase común y corriente en C Sharp. Vamos a crear algunos campos que se verán también reflejados en nuestra base de datos por medio de Entity Framework. Ya hablaremos de esto más adelante. En nuestra clase película va a tener un campo llamado ID, un campo llamado título, un campo llamado fecha de estreno y otro llamado género. Por último, otro campo llamado precio. Vamos a establecer nuestros getters y setters. Vamos a establecer el primero, que va a ser ID. El segundo va a ser un de tipo string, un campo de tipo string. Va a ser título. El tercero va a ser de tipo daytime, y se va a llamar el campo fecha de estreno. Vamos a ponerle fecha de estreno. Creamos otro campo llamado de tipo string, llamado género, y otro campo, el último, de tipo decimal, llamado precio. Aquí va a estar los setters y los getters. Get, set. Ok. Mm, ok, aquí me moví. Ok, getters, setters, el get y el set. Ok. Una vez que tenemos nuestro poco, esta clase queremos que se refleje en la base de datos. Eh, en ASP.NET tenemos una característica que se llama Entity Framework, la cual viene con algo integrado que se llama Code First, que esto de código primero, con esta característica de código primero, tenemos la capacidad de crear una clase y a partir de esta clase crear una tabla, crear la base de datos, sin tener que escribir código en nuestro gestor de base de datos. Así que para hacer que a partir de esta clase se genere nuestra base de datos, tenemos que hacer uso de nuestro contexto de la base de datos. Vamos a crear una clase dentro de este nombre, de este espacio de nombres. Vamos a ponerle public class. Vamos a ponerle película dbContext. Es el contexto de la base de datos de la clase película. Película, ok. Película dbContext va a heredar de la clase dbContext aquí resolvemos con using system data entity, ok. Y dentro de esta clase vamos a establecer un método
public dbset de tipo película llamado películas, y establecemos el get y el set. Ok, así es como se agrega un modelo de datos a esta aplicación. Se crea primero la clase y a través de esta clase, mediante Entity Framework, vamos a crear nuestra base de datos a partir del código. Esta es la característica Code First. También existe otra característica llamada Database First, base de datos primero, en la que primero se crea la base de datos, nosotros la creamos y a partir de esa creación de nosotros se crea el modelo de datos, la clase, el código. La característica de Code First es al revés. Primero creamos el código y a partir del código se crea la base de datos. Muy bien, después veremos cómo crear nuestro connection string para conectarnos a esta base de datos.